Profecía y los tiempos finales, sesión 2. Esta clase tiene el título Profecía según Apocalipsis. Vamos a ver por qué puse ese título después, pero antes quiero hacer un muy rápido repaso de lo que vimos en la sesión anterior. Primero, el propósito de estudiar profecía es de prepararnos. Muchos piensan, Apocalipsis, qué bueno, sí, entretenido. No, no es entretenido, es para prepararnos, es el propósito. Profeta es el que habla por Dios. La medición bíblica de un profeta, lo que él profetiza, tiene que cumplir 100%. Si vaya una sola vez, no es profeta. Hay aproximadamente 1.500 profecías en la Biblia, de los cuales 2.000 se han cumplido, porque son los que podrían haber sido cumplidos hasta la fecha, o sea, 100%. Los 500 que faltan por cumplir son para nuestro futuro. Fallas de cumplimiento de profetas modernas populares, Casey, Ellen G. White, etc. N. Fallan N veces. Fallas en la Biblia, 0. Todas las profecías que podrían haber sido cumplidas hasta la fecha han sido cumplidas. Por lo tanto, tenemos confianza de lo que viene en el futuro, se van a cumplir también. Por ejemplo, vimos la semana pasada en detalle esa profecía referente a Tiro, la ciudad de Tiro en Ezequiel 26, profecía largo, detallado, que se cumplió a pie de la letra sobre más o menos 1.600 años, aprox. La profecía siempre se mide con respecto a los tiempos del profeta, eso tenemos que tener presente, no los tiempos nuestros. Algunas profecías son literales, otros simbólicos, apocalípticos, y vamos a profundizar en ese punto después. Cabos sueltos de la semana pasada, profecías en el Corán. Vamos a estudiar el Corán, ¿no? Bueno, no, no mucho, un poquito. Porque la semana pasada yo había mencionado las 2.500 profecías en la Biblia se han cumplido, y mencioné también que hay algunas pocas profecías en el Corán que se puede contar con menos de 2 manos. Y había dicho que no son claras, son muy breves, no son detallados, no precisas y pueden interpretarse de muchas maneras diferentes, distinto a la Biblia, pero no di ningún ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos del Corán. En páginas web dedicadas al Islam y el Corán encontré un total de 15. No vamos a ver todos los 15. Yo tenía todos los 15, pero la Joana dijo después, no, qué aburrido eso de estudiar el Corán. Entonces ya, lo corté solamente 4 o 5. Primero tengo que explicar, el Corán no es como la Biblia. Tiene libros, sí, pero no tienen nombres. Se llama surah. Hay, no me acuerdo cuánto en total, pero surah 41, surah 15, surah 1, esos son los títulos de los libros, y tampoco van en orden cronológica, van en orden del tamaño del libro, del más grande al más chico. ¿Por qué? No sé. Entonces, cuando dice aquí surah 41, 20, estamos mirando el libro número 41, versículo 20. Y aquí dice, su piel les dará testimonio contra ellos de lo que han hecho. Y uno ve eso, dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, supuestamente, según ellos, es una predicción sobre el uso de huellas dactilares por parte de la policía para identificar criminales. Hay un solo problema con eso, es el contexto. Los versículos justo antes y después indican claramente que esto se refiere al juicio final. Ahí están, versículo antes. Considere el día en que los enemigos de Alá serán reunidos para el fuego, todos ellos conducidos en filas. Después viene su piel y dará testimonio, etc. O sea, nada que ver con identificación de criminales. Eso es identificación de los que van a quemar en el infierno. En ese sentido, los musulmanes tienen la misma creencia nuestra, que algunos van al paraíso o al cielo y otros al infierno. Tienen diferentes nombres en Islam. Entonces aquí eso realmente no tiene nada que ver con huellas dactilares. Otro, y cuando las montañas se mueven, no dice que va a suceder, pero cuando las montañas se mueven. Y eso se supone es una predicción de la invención de dinamita y explosivos,
Usamos nosotros, obviamente, la minería para hacer caminos, usamos dinamita para mover montañas. Ah, no sé cómo llegaron a esa conclusión. El problema nuevamente es contexto. Todo este Surah 81 se trata del fin del mundo, tiempos finales. Bueno, todos los primeros 13 versículos tienen que ver con cosas que van a suceder en los tiempos finales. O sea, las montes van a mover. Entonces no tiene que ver con dinamita. Como sabemos eso, versículo 14, en ese día cada alma sabrá qué acción ha traído consigo. O sea, juicio final. No tiene que ver con dinamita, nada que ver. Otro, él es quien unirá los dos mares, este sabroso y dulce, aquel salado y amargo, y entre ellos ha colocado una barrera y una gran separación. ¿Alguien podría decir de qué se trata eso? Entonces déjame ayudarte. Supuestamente una predicción de la excavación del canal de Panamá y canal de Suez. Porque se van a unir los dos mares. El único problema es que en ambos casos los mares son agua salada. No es que el Atlántico es salado y el Pacífico es agua dulce. Entonces, tampoco se aplica. Cuando se lee en contexto, no queda para nada claro a qué se refiere este versículo. Está como flotando ahí entre otros versículos, nada que ver. Y eso sucede muy frecuentemente en el Corán. Cosas fuera de contexto que faltan claridad. Además, no dice que los hombres iban a unir los mares, sino Alá mismo. Él es quien unirá. Entonces, ¿cómo se puede decir que es un trabajo de los hombres? Aún más curioso, el versículo inmediatamente después es una de las 7 versiones diferentes en el Corán referente a la creación del hombre. En la Biblia queda claro cómo fuimos creados del polvo de la tierra. El Señor puso hálito de vida en ese polvo y fue hombre. En el Corán hay 7 versiones diferentes. Esta es una de las versiones según el Corán de cómo fuimos creados. Y Él es quien crea a los seres humanos a partir de un líquido humilde. Y luego establece para ellos vínculos de parentesco y matrimonio, pues vuestro Señor es el más poderoso. ¿Quién sabía que nosotros estamos hechos de un líquido humilde? No tengo idea qué es un líquido humilde. Nunca había ningún líquido humilde ni prepotente tampoco, pero eso es uno de los 7. Otro es de sangre coagulado, otro no me acuerdo. Pero hay 7 en el Corán, 7 versiones distintas de cómo Alá supuestamente hizo el hombre. Y ha criado caballos, mulos y asnos para que los monte y como fuente de belleza, y creará lo que aún no conocéis. Supuestamente una predicción de los modernos sistemas de transporte, autobuses, trenes, aviones, barcos, etc. Empezando con mulos y asnos y crean lo que aún no conocéis. Sin comentario. Pero ahí, ¿en serio que los mulos y asnos son la fuente de belleza? Bueno, sin comentario. Y por el cielo lleno de huellas, Surah 51:7, supuestamente una predicción de los aviones y el sistema moderno de control de tráfico aéreo. Porque en el cielo hay huellas. Sin embargo, otra traducción del mismo versículo dice, y por los cielos y su maravilloso diseño. Y eso sucede mucho en el Corán. 2 traducciones diferentes que llegan a conclusiones totalmente nada que ver. Y bueno, eso es todo. Esos son 5 del gran total de 15 profecías cumplidas del Corán, según un sitio web de Islam que se llama alislam.org, y ahí está Articles Fulfilled Prophecies of Holy Quran, o sea, profecías cumplidas del Sagrado Corán. No estoy inventando yo, es un sitio web de Islam que tiene una página con esas 15 profecías que son los que han sido cumplidos. Y eso, compara eso con la Biblia. Como voy a ver, esas profecías en su mayoría están sacadas fuera de contexto
No son profecías en absoluto, podrían interpretarse de muchas maneras diferentes y todavía me tengo la duda referente a los asnos como fuente de belleza. No son de ninguna manera comparables con las miles de profecías detalladas, precisas, claras y exactas en la Biblia. 15 contra 2500 y 15 para nada claro contra 2500 claro, detallado, cumplido a pie de la letra. Otro cabo suelto, la semana pasada, una pregunta de José, ¿por qué no hay más profetas ni profecías hoy en día? Excelente la pregunta, encuentro yo. Muchas personas tienen esa misma duda, ¿por qué Dios no haya enviado más profetas? Después del fin del Nuevo Testamento, ni ha revelado más profecías. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta es algo que se llama la revelación progresiva de Dios. O sea, básicamente, Dios no reveló todo acerca de él con Adán y Eva. Él podría haber hecho eso, pero no iban a entender nada, porque son los primeros dos en todo el mundo. Entonces, él ha ido revelando cosas acerca de sí mismo lentamente, poco a poco, a lo largo de miles de años. Revelación progresiva. Y con Jesús terminó la revelación. La profecía final de la Biblia es la revelación de Jesucristo, dada por Juan y registrado en el libro Apocalipsis que vamos a ver hoy. Después de eso no es necesario nada más. Comenzando con el Pentateuco, Moisés escribió 900 años antes de Cristo, es el primer profeta escritor. Había profetas antes que no escribieron, pero sí hay registro de lo que habían profetizado. Pero Moisés es el primer profeta escritor que escribe y él empieza a escribir lo que nosotros llamamos la Biblia. Moisés registró primero la gloria, poder y carácter de Dios inicialmente con la creación del universo y después durante 1600 años Dios mandó profeta tras profeta, cada uno agregó un poco, profetas escritores, hasta llegar eventualmente a Jesús y el registro escrito que tenemos es la Biblia. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no todo Adán y Eva? Porque Dios eligió revelar a cada generación solo lo que necesitaban saber, para no confundir con demasiada información ni tampoco ocultar cosas importantes. Dios reveló a cada generación lo que ellos necesitaban saber. Hasta con la generación de Jesús y los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, ahí terminó. No era necesario revelar más. Le dio exactamente lo que necesitaban saber en cada momento. Y con Apocalipsis Dios terminó de revelar todo lo que quería decir, terminando con el fin del mundo y el inicio de la eternidad. No hay necesidad de revelar nada más acerca de Él, ni tampoco referente al futuro. Tenemos todo ya desde la creación y hasta la eternidad. Ahora, Él ha dicho todo lo que quería decir sobre todo lo que importa. No es necesario agregar nada más. Y ya no ha enviado más profecías ni más profetas. Juan fue el último profeta de la historia y Apocalipsis es la profecía final. Por eso este estudio tan importante, porque se trata de la última profecía de Dios por el último profeta Juan. Por ende, vamos directo, profecía según Apocalipsis. Con toda esa imagen que todos quieren saber, vamos a llegar a eso, no todos hoy día, obviamente. Pero en las sesiones y la semana que vienen vamos a ver cada una de esas imágenes para entender de qué se trata. Apocalipsis. Yo mencioné la semana pasada que este estudio realmente no se trata de Apocalipsis. Parece que sí, pero no es así. El estudio trata sobre lo que dice el título, el fin de los tiempos y lo que la profecía bíblica tiene que decir al respecto. Pero como Apocalipsis es tan popular y todo el mundo quiere saber sobre él, yo he estructurado el estudio para seguir la misma secuencia que tiene Apocalipsis. En realidad, esa secuencia en Apocalipsis es aproximadamente la secuencia de eventos que se desarrollarán en los tiempos finales.
Digo aproximadamente porque algunas cosas se escapan de esa secuencia. Pero estamos adelantando un poco con eso. Empezamos por los conceptos más básicos. Algunas cosas de lo que vamos a ver hoy ya hemos visto en estudios anteriores. Vamos a repasarlo nuevamente para entender mejor de qué se trata realmente Apocalipsis y qué significa para ti, para cada uno personalmente. Porque una vez más, el propósito es prepararnos. Si parece una repetición, genial. Lo aprenderás mejor otra vez con más detalle. Y si estás viendo esto por primera vez, aún mejor, aprenderás algo totalmente nuevo. De cualquier manera, preste atención, levanta las antenas, esto es importante. Primero, muchas personas creen que no es posible entender Apocalipsis. Abren su Biblia, empiezan a leer, los primeros 4 capítulos dicen, ok, entendí, capítulo 5, 6, 7 y ya no entienden nada. Dicen que es demasiado complicado, que todo es simbólico, es muy enredado y confuso. Incluso algunos dicen, no, esto no se puede entender. Dios lo hizo así para ocultar, para que no podemos entenderlo. Otros dicen que está prohibido tratar de entenderlo, solamente hay que tomarlo como por fe. Pero no es así, el mismo libro dice otra cosa. Apocalipsis 1:1, primer capítulo, primer versículo, dice: Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. revelar, mostrar o manifestar en algunas traducciones, dar a conocer. Queda claro desde el principio del libro que el propósito es revelar cosas, no esconderlas. Parece que muchas personas tienen esa idea equivocada sobre este libro. Dios no lo escribió para esconder cosas y confundirnos, sino para revelar cosas e iluminarnos. Ese es el propósito real del libro. Al hablar de algo apocalíptico hoy, pensamos en calamidad, destrucción total, volcanes y explosiones y humo y el fin del mundo, obliteración de todo. Pero eso no es el significado de la palabra. En su sentido original, tal como indica el primer versículo, Apocalipsis quiere decir revelar, desvelar o descubrir en el sentido de sacar lo que está cubriendo algo y exponerlo. Apocalipsis viene de 2 palabras en griego, primero apo, desde, después kaleptein, que es cubrir, tapar, ocultar, esconder. Por lo tanto, el concepto es de sacar algo desde su escondite, destaparlo y mostrarlo plenamente. Al revés de lo que piensan muchas personas, el propósito de este libro es bendecirnos mediante revelar cosas escondidas y sorprendernos a veces. Literatura apocalíptica, esa revelación es simbólica. Ahí viene el primer problema. Lo que vimos la semana pasada con la profecía repetitiva es claro, es literal. No hay que interpretar nada, solamente leerlo. Pero en Apocalipsis no es así. De ahí nacen muchos malentendidos y confusión referente a este libro y otros libros similares. En el lenguaje corriente de hoy existen ejemplos sencillos de este tipo de simbolismo. Un ejemplo muy simple para entender esto. En algo de nuestra cultura, si alguien dice que otra persona rompió su corazón, obviamente no quiere decir que su músculo cardíaco se había partido físicamente en pedazos. Tenemos claro eso. Literalmente, romper el corazón sería eso, romper el corazón, pero sabemos que no es así. Entendemos claramente eso es simbólico, la persona hizo algo grave, inesperado, que ha causado mucho dolor emocional. Sabemos interpretar eso porque está en nuestra cultura, pero lo que está en Apocalipsis no entendemos porque no está en nuestra cultura. No entendemos cosas que no conocemos por falta de experiencia, falta de capacitación. Punto clave, el estilo apocalíptico revela algo importante en la vida real mediante una presentación simbólica.
Una vez que entendamos eso, es mucho más fácil entender Apocalipsis. La forma de presentar los hechos es mayormente simbólica, pero los hechos en sí son absolutamente reales. La próxima semana vamos a llegar al significado de los 4 jinetes del Apocalipsis, no hoy, pero vamos a entender que realmente no hay 4 caballos con 4 jinetes que van cabalgando por todo el mundo haciendo cosas raras. Son símbolos que representan lo que va a pasar en la tierra. Tal como corazón roto no es algo físico, pero aún así es muy real. Cuando dice que hay un caballo negro que representa la muerte, vamos a entender que la muerte viene a la tierra. Es muy real la muerte. El caballo no, el jinete no, pero la muerte sí. ¿Quieres ser bendecido? ¿Alguien? No, algunos, sí. Entonces este libro quiere decirte lo que tiene que hacer. Apocalipsis 1 al 3. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Dichoso el que lea. Dichoso, bienaventurado en otras traducciones, esas son palabras tentativas para bendecido. O sea, aquí el mismo libro dice, el leer, entender y poner en práctica el contenido de este libro es una bendición para nosotros. Si quieres tener esa bendición, primero hay que leer este libro, pero hay una condición aquí. No puedes simplemente leerlo. Tienes que hacer algo más también, aquí lo dice. Y hacen caso de lo que aquí está escrito. O sea, tiene que recibirlo y poner en acción lo que dice. Un punto importante que la mayoría de las personas pasan por encima. ¿Quieren leer? Yo estoy bendecido. No, leer y poner en acción. El propósito de este libro no es de entretener, lo he dicho varias veces. Es para que tú hagas algo al respecto. Es para prepararte. Y para prepararte, tienes que tomar en cuenta lo que hay en este libro y hacer lo que dice, o sea, ponerlo en acción. Por lo tanto, es necesario que aprendas a entender el libro correctamente para poder hacer caso a lo que dice con el motivo de prepararte correctamente. Primero, muchos de los malentendidos referentes al libro Apocalipsis nacen de la falta de entender algo básico que ya vimos la semana pasada, pero vale la pena repetir. En la Biblia hay 2 tipos principales de profecía, literal y simbólica. No hay que confundirlas y hay que saber identificar cada tipo. El libro Apocalipsis tiene ambos tipos. A veces está claro que esto es literal, esto es simbólico, a veces no es tan claro, a veces están mezclados. Hay que entender cuál parte es cuál para entender el libro. Cuando uno sabe identificar cuáles partes son de cada tipo, es mucho más fácil de entender el libro. En general, en la Biblia, no solamente en Apocalipsis, pero en la Biblia no es complicado identificar y entender profecía literal. Aquí un ejemplo muy simple en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Eso fue cumplido 550 años después en el libro de Marcos, que dice, Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ahí está cumplida la profecía de Zacarías 9:9. Esa profecía no es simbólico de la pobreza espiritual de Israel. He visto una interpretación que dice que se trata de eso.
ni tampoco es una metáfora que dice los reyes deben ser humildes. Nada que ver. Simplemente es una profecía literal de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Nada más, nada menos. Es literal. No requiere mucho conocimiento de la Biblia para entender que eso es profecía literal, que se cumplió al pie de la letra. En cambio, la siguiente profecía de Isaías es obviamente una mezcla de literal con simbólica. Dice así, Isaías 55:12. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. La primera parte, obviamente, literal. Van a salir de una parte alegres, en paz, pero la otra parte simbólica. Claramente los árboles no tienen manos para aplaudir y la montaña tampoco tiene boca para gritar. Simbólico, es poesía. Hablando de la alegría de estas personas que están saliendo en paz, felices. Es poesía. No es tan difícil entenderlo, es simbólico, sí, y es literal, sí, y están mezclados los dos en un solo versículo. En este caso, fácil entenderlo. Estos dos ejemplos de Zacarías y Isaías son fáciles y obvios, pero hay muchos casos en Apocalipsis y otros libros de la Biblia donde no es tan fácil determinar cuál es cuál a primera vista. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 9, aquí tenemos un ejemplo de algo, de algo. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra, llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Y uno lee eso y dice, está escrito por un loco. No tiene sentido alguno, es fantasía, no hay nada de realidad, pero no es así. Es 100% simbólica, 100% apocalíptica y por eso no lo entendemos a primera vista, porque este libro está escrito en ese estilo que se llama literatura apocalíptica. Este estilo no es usado hoy en día, por eso no lo entendemos, pero sí fue usado entre los años más o menos 800 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo aprox. Por lo tanto, los lectores originales de este libro lo entendieron porque era común en su época, en su cultura. Lo entendieron, era parte normal, tal como entendemos nosotros hoy, corazón roto. Pero esta literatura no está solamente en el libro de Apocalipsis. Se llama así, toma su nombre de libro de Apocalipsis, pero está en muchas otras partes de la Biblia. Ezequiel, Daniel, Isaías, Amos, Abdías, Joel, Zacarías son mayormente apocalípticos y también parte de Mateo, Marcos, Lucas, 1 y 2 Corintios, 1 y 2 Tesalonicenses, Efesios y Hebreos, entre otros. Hay mucha literatura apocalíptica en la Biblia, no solo Apocalipsis. Vamos a ver partes de todos aquellos durante esta serie porque todos están interconectados. Por eso se llama profecía según Apocalipsis. Profecía en toda la Biblia, profecía apocalíptica en base al Apocalipsis como guía. Incluso muchos de aquellos libros nos dan las pistas necesarias para entender Apocalipsis. Leer Apocalipsis solo, sin leer el resto de la Biblia, muy difícil de interpretar. Pero leer Daniel, por ejemplo, ya te da muchas pistas para entenderlo. También hay varios libros externos a la Biblia, que no vamos a ver obviamente, que son apocalípticos de la misma época. Para la audiencia original de este libro, el estilo ya era conocido. Para nosotros no es así. No estamos acostumbrados a verlo, por lo tanto no sabemos interpretarlo. En la última sesión del estudio anterior, que es la Biblia, ¿se acuerda de eso, no? No se acuerda de eso.
Vimos algunos detalles referentes a esto, como también algunas reglas para ayudarnos a interpretar este libro. ¿Se acuerdan de eso? En la sesión de Apocalipsis, del que es la Biblia, vimos algo de cómo interpretarlo. Pues vamos a ver de nuevo, pero muy brevemente, porque ya lo conocen. Para todos los detalles es versión 60 de la sesión del estudio anterior. El estilo apocalíptico es marcado por algunos puntos muy importantes. Primero, está escrito en tiempos de gran tumulto, persecución y opresión, siempre. Es literatura estructurada, aunque no se ve así, tiene estructura, tiene precisión, tiene diseño, está claro, está cuidadosamente hecho. Se presenta en la forma de visiones, sueños y viajes por otros mundos. La intención es comunicar un sentido de misterio para mantener el interés del lector con la revelación de secretos ocultos. Generalmente el mismo texto incluye una explicación completa de los misterios o presenta un guía, generalmente un ángel que lo va explicando. Sus imágenes y símbolos son formas de fantasía que representan algo en la realidad y su lenguaje es críptico, metafórico y altamente simbólico. Fuego, humo, oscuridad, relámpago, bestia extraña, criatura rara con múltiples cabezas, dragones, combinaciones curiosas de imagen, eso es la forma de presentar literatura apocalíptica. El propósito es pintar un mundo que no existe en la realidad como medio de presentar verdades en el mundo que sí. Y número 5 es forma estilizado, esquematizado de escribir. O sea, hay grupo ordenado de cosas, tiempos, eventos, objetos, personajes, y todo interactúan de maneras ordenadas. No se ve así a primera vista, pero hay orden. En literatura apocalíptica hay orden, hay diseño. Secuencia de números, personas, eventos muy comunes. Los números sobre todo tienen un valor simbólico. Vamos a ver algo de eso hoy. Y hay uso frecuente de ciertos números, por ejemplo, 3, 4, 7, 10 y 12, que tienen significado especial para el pueblo judío, que tiene todos un sistema de numerología. Aunque la escritura y presentación son simbólicas, el mensaje de fondo no lo es. Y estoy recalcando esto uno y lo otro para entender. Literatura apocalíptica presenta imágenes, símbolos, que no son reales, pero el mensaje es real. Es verdadero y generalmente claro cuando uno sabe interpretar. Por lo tanto, no podemos leer este libro como leemos un diario, una revista, un libro moderno. Los conceptos son diferentes. Gran parte del malentendimiento y confusión nace de tratar de interpretarlo como si fuera un libro de hoy. Pero ¿cómo se hace entonces? Eso también vimos. ¿Cómo se puede entender lo que realmente dice Apocalipsis? Para entenderlo correctamente hay que usar la ciencia hermenéutica, un conjunto de reglas que nos guía en interpretar cualquier texto correctamente, no solamente la Biblia. Cuando hay un texto que falta claridad, puedes usar estas reglas para tratar de llegar al fondo de lo que realmente quiere decir. Vimos las 4 reglas en la sesión número 60. ¿Se acuerdan? Oh, vamos mal entonces. Yo pensé que iban a acordar porque yo voy a mencionar solamente los subtítulos ahora y ustedes me ayudarán con los detalles. Aquí están los 4. Perspectiva original, sentido simple, contexto, contexto, contexto y la Biblia interpreta la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Algo de eso? Entonces, ayúdeme. Perspectiva original. ¿Qué es eso? Una de las reglas. Cuando yo estoy mirando algo, leyendo Apocalipsis, ¿cómo voy a aplicar? ¿Qué quiere decir esa regla de perspectiva original? Exacto. ¿Quién lo escribió y para quiénes lo escribieron? El significado del texto es lo que el autor quiso decir. No es lo que yo pienso, es lo que el autor quiso decir desde su punto de vista y lo que la audiencia original iba a entender. Un punto para Víctor. Sentido simple. ¿Se acuerdan de esa regla? Pero es que tenemos que volver que la Biblia 60 sesiones y después
Sentido simple es eso, el texto significa exactamente lo que dice a primera vista. En el sentido normal y común de cada palabra y de la gramática, pero tomando en cuenta el estilo y uso del lenguaje figurativo y simbólico. Contexto, contexto, contexto. Claro, lo que viene antes, lo que viene después. Exacto, exacto, eso es. Y también algunas cosas más. El significado de cada frase se puede entender por su contexto, o sea, los versículos alrededor, el capítulo, el libro entero y a veces el resto de la Biblia. También influye el contexto cultural, político, lingüístico, etcétera, del autor y de la audiencia original. Hay que ponernos en los zapatos del autor. ¿En qué momento vivió? ¿Qué idioma habló? ¿Cuál era la situación política? ¿Quién era el rey? ¿Quiénes son las naciones alrededor? Para entenderlo mejor hay que tomar el punto de vista del autor para entender lo que está tratando de decir. La Biblia interpreta la Biblia. Exacto. No hay que buscar afuera. Todas las claves para interpretar la Biblia son intrínsecas al propio texto de la Biblia o son conocidos por la audiencia original en su contexto cultural por su conocimiento bíblico. O sea, no hay que buscar en el Corán respuestas a lo que hay en la Biblia. Si tiene una duda en la Biblia, la respuesta estará en la Biblia. Siempre. No hay que buscar respuestas en otras partes. Entonces, esos son los cuatro reglas. Hay más reglas en la hermenéutica, pero esos son los cuatro más básicos. Perspectiva original, sentido simple, contexto, 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 y la Biblia interpreta la Biblia. Esos son parte de la ciencia de la hermenéutica, o sea, en términos muy sencillos. ¿Qué quiere decir? Hay que leer este libro Apocalipsis desde el mismo punto de vista del autor y de un creyente en Roma, Grecia o Asia Menor, al final del primer siglo y principio del segundo, en el sentido simple del texto y usando el resto de la Biblia para iluminar el texto. O sea, esto no es tan complicado. Esa regla quiere decir eso. Ningún otro punto de vista es válido. El punto de vista del autor es válido. Ningún otro punto de vista es válido. Ok, entonces vamos a implementar estas reglas. ¿Cómo? Primero, entonces, referente a Apocalipsis, tenemos que identificar el autor, su audiencia, el lugar y la fecha. Eso nos da la base para el contexto del libro. Entonces, primero, ¿quién escribió este libro? El mismo libro nos dice, ya vimos una vez el versículo, lo vamos a ver de nuevo. Esta es la revelación de Jesucristo, quien envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Ahí está, claramente, el autor de Apocalipsis se identifica como Juan, siervo de Jesucristo. Los padres apostólicos concuerdan en que este es el mismo Juan, el apóstol, el discipulado, autor del Evangelio de Juan y también de las tres epístolas o tres cartas que llevan su nombre. Es el mismo Juan que escribió todo. Conocemos este Juan, lo hemos visto antes, y él se identifica como autor del libro. Entonces hay que tomar el punto de vista de este Juan para interpretar el resto del libro. No hay que tomar el punto de vista de otra persona en otra época. En realidad el libro está escrito por Dios, obviamente, claro, pero físicamente fue registrado en papel por Juan. Pero, ¿cómo sabemos eso? 1, 9 al 11. Yo, Juan, hermano de ustedes, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que veas. Y eso es lo que hace Juan. Escribe en un libro lo que ves. Ojo, estos datos aquí son importantes, hay que verlos en detalle. Juan escribe, sí, pero inspirado por Dios, mediante el Espíritu Santo, ¿cómo sabemos eso? Vino sobre mí el Espíritu. Y instruido por Jesús, como sabemos, detrás de mí oí una voz fuerte como trompeta que decía escribiendo un libro. O sea, aquí está presente la Trinidad.
En el desarrollo de Apocalipsis está la Trinidad completa. Dios, el Espíritu Santo y Jesús. Este libro es importante. En cuanto al lugar donde fue escrito el libro, Juan también lo identifica claramente en el resto del versículo que vimos recién. Aquí vamos, 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ahí está claro. Él está en la isla de Patmos por su fe. Patmos es una isla que era una colonia penitenciaria romana en aquella época. La única razón por estar en esa isla, o porque uno es soldado romano, o porque uno es preso. Es el caso de Juan. Está preso en la isla. Patmos, donde está ubicado en medio del mar Egeo o Egeo, no sé cómo se pronuncia, entre Grecia y Asia, o sea, hoy Turquía. Aquí tenemos la ubicación de Patmos, aquí en la costa de Turquía. E incluso es parte de un grupo de 12 islas que se llama los Dodecaneses, o sea, 12 islas. Ahí están. Patmos es el más al norte de ese grupo. Hay una foto aérea de cómo es. No es muy grande, es más o menos un tercio del tamaño de Isla de Pascua, o sea, una isla chica. No hay ciudades, hay solo aldeas y mucho campo. Hay un acercamiento ahí. Hay aprox 3.000 habitantes hoy en día, entre 3.000 y 4.000 habitantes que realmente viven en la isla, pero a veces esa población se duplica, triplica, porque hoy el negocio principal de esta isla es turismo juanino. O sea, gente van por allá para conocer la isla donde estaba Juan. Hay cruceros que llegan allá y salen 3.000 pasajeros y van circulando en la isla. Por lo tanto, en cuestión de minutos, la población va de 3.000 a 6.000, 10.000, 12.000, porque hay varios barcos ahí. Es el negocio principal de la isla hoy en día. Viven del turismo. Todos quieren saber dónde estaba Juan. En los tiempos de Juan, era una colonia penal del Imperio Romano con condiciones brutales para los presos. ¿Cuán brutales? Bueno, ya no queda hoy mucho de los tiempos romanos en Patmos. Hay estas piedras por aquí, esta piedra por allá, y eso es todo. ¿Por qué? No había cárcel. La isla entera era la cárcel. Solo un cuartel para soldados romanos para tener un poco de paz allá. No había muchos edificios. Los romanos enviaron los presos a la isla y simplemente los abandonaron a sus suerte. Llegó a la isla y listo, ahí está. ¿Dónde está mi cama? Donde tú quieres. ¿Qué voy a comer? Lo que tú encuentres. Los presos tuvieron que buscar su propia comida y refugio lo mejor que podían. O sea, cada uno por su cuenta. Lo único que queda del cuartel romano son estas piedras. No hay nada más de esos tiempos. Hay cosas posteriores, sí, hay cosas medievales, hay un castillo que está ahí en una de las colinas, pero de los tiempos romanos, de los tiempos de Juan en la isla, hay muy poco. Ahora, hay un lugar en la isla donde hay una pequeña cueva donde supuestamente vivió Juan y donde supuestamente escribió Apocalipsis, pero no hay pruebas, no hay evidencia, es solamente tradición. Dice, esta cueva, Juan está ahí. Nadie sabe. Hoy en día la cueva luce así, obviamente con sillas y con luces y con imágenes de Juan y bueno, turismo juanino. Y no sé cuánto cobran para entrar y tomar esa foto, pero no es gratis. Puede ser que Juan pasó por esa cueva, como vamos a saber. Lo que sí sabemos es que Juan estaba preso en esa isla porque él mismo dice, yo en la isla de Patmos por mi fe y por el testimonio de Jesucristo.
En cuanto a la fecha, gracias a los escritos de los padres de la iglesia, o sea, los que vienen después de Juan, cuando muere Juan, hay otra serie de no quiero llamarlos apóstoles, pero pastores, obispos, que son los padres de la iglesia, que seguían con el crecimiento de la iglesia. Ellos también escribieron, Policarpo, Orígenes, Iraneos, etcétera, hay varios. Por ello sabemos que Juan estaba preso en la isla de Patmos entre los años 95 y 97, durante el gobierno del emperador Domiciano. Ese Domiciano no era un tipo agradable. Apocalipsis fue escrito en un tiempo de gran persecución de la iglesia cristiana durante el cruel imperio de Domiciano, quien se autoproclamó Dominus et Dios, Señor y Dios. Es el título que él puso para decir, yo soy Señor y yo soy Dios. El emperador demandaba que todos los adorasen como un Dios. Los cristianos obviamente no lo hicieron y sufrieron encarcelamiento, tortura y muerte. El apóstol Juan fue exiliado a esta isla penitenciaria donde tuvo las visiones y escribió el libro de Apocalipsis. Incluso no recuerdo si era Policarpo o Irenés, alguien dijo que Juan había sido antes inmerso en aceite hirviendo, y generalmente mata a una persona en minutos, pero sobrevivió y por haber sobrevivido eso lo mandaron a Patmos. No sabemos más detalles, pero sí sabemos que estaba preso en Patmos y no eran condiciones bonitas en esa isla. Eso es el contexto del libro. Hay que tomar en cuenta Juan, el discípulo amado de Jesús, es preso en Patmos por su fe en tiempos muy complicados para los cristianos al final del primer siglo. Juan escribe a los cristianos oprimidos de las iglesias perseguidos en una forma que ellos pueden entender. Es casi cifra, casi código, pero incomprensible para las autoridades opresoras. O sea, los romanos que leen esto no iban a entenderlo. Ese es el punto. Por eso está escrito en este tipo de código raro apocalíptico, precisamente para que los que no tenían la clave no iban a entenderlo. Parte de la razón por escribir el libro en código es por eso, para esconder el contenido real, para que cualquier autoridad romana que interceptara la carta no entendiera nada. Iba a pensar que está escrito por un viejo rayado o borracho y dejarlo pasar. Porque Juan no podría escribir, ponerlo en un sobre y mandarlo por la oficina postal. Estaba preso en la isla. Quería mandar su carta, sí, pero tenía que hacerlo mediante las autoridades romanas. Entonces, probablemente alguna autoridad romana leyó este libro y dijo, no entiendo nada aquí y lo mandó sin pensarlo dos veces. No hay que perder la vista de este contexto. Es clave para entender muchas cosas en este libro. Es el trasfondo del libro y la clave para comenzar a interpretar el contenido. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde y cuándo? Entonces, sabemos de la época en la que se escribió en la carta, pero ¿qué hay de la época a la que se refiere el libro? Aquí hay 4 teorías principales. El primero se llama preterista, no sé quién inventó este nombre, pero básicamente esa teoría dice, Apocalipsis es la historia de la iglesia del primer siglo y todo en este libro ya había ocurrido, cumplido en los tiempos de Juan, antes de escribir este libro. O sea, él está reportando lo que había pasado. Todo lo que vemos ahí, la bestia y 666 y todo eso, según esta teoría, todo eso habla de lo que había sucedido a Juan hasta el momento de escribir la carta. Otra teoría se llama historicista y este dice que es la hoja de ruta de toda la historia de la iglesia desde la resurrección de Jesús y hasta el rapto. Una tercera punto de vista dice que es futurista, es el plan que se cumplirá totalmente en los tiempos finales. Nada que ver con los tiempos de Juan, ni los tiempos entre medio.
Y punto de vista idealista no cubre ningún periodo histórico, sino el libro entero es simbólico. Presenta ideas y principios y conceptos espirituales sin base alguna en la vida real. Esos son los 4 puntos de vista, 4 teorías referentes a qué tiempo, qué época se refiere esta carta. ¿Cuál de estas será la correcta? Vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver? Implementando la regla número 4. ¿Cuál es la regla número 4? La Biblia interpreta la Biblia. Perfecto. Entonces vamos a permitir que la Biblia nos guíe en entender el periodo histórico. Apocalipsis 1, 9 al 19. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después de esto. Ahí está el contexto que necesitamos. Obviamente Juan tiene una visión de Jesús mismo con algunas cosas simbólicas. No vamos a entrar en detalles en estos candelabros y estrellas. Entendemos que las estrellas son ángeles y candelabros son iglesias, porque el mismo texto lo dice después. Pero el punto aquí, el punto clave es el mandamiento de Jesús a Juan en este versículo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esas son instrucciones de Jesús a Juan. Es exactamente lo que Juan hizo. Escribió esto. Juan debe escribir referente a 3 cosas. El pasado, para Juan, las cosas que has visto. El presente, para Juan, las que son. Y el futuro, para Juan, las que han de ser después. Por ende, queda descartado por completo la teoría preterista que dice que todos los eventos en el libro ya habían pasado en los tiempos de Juan, porque Jesús dice, tiene que escribir eso, lo que pasó, y lo que está pasando, y también lo que viene en el futuro. Entonces, preterista, fuera. ¿Cubre este periodo? Sí, pero Jesús dice que también cubre otros periodos. Primera teoría, fuera. También queda descartada la teoría idealista, o sea, el número 4, que dice que el libro no se trata de ningún periodo, sino de solamente conceptos y principios espirituales, porque Jesús dice claramente que efectivamente sí se trata de periodos históricos. 3, pasado, presente, futuro. Está claro, en las mismas palabras de la Biblia, las mismas palabras de Jesús. Por lo tanto, queda descartado teoría 1 y teoría 4 en base a la Biblia. Y eso nos deja con solo las otras 2 opciones, que son historicista, es hoja de ruta de la iglesia, desde la resurrección y hasta el rapto, y futurista es un plan solamente para el futuro, los últimos tiempos. Esas son las últimas 2 teorías que nos quedan. En
realidad es una combinación de todo. Ciertamente se trata de los últimos tiempos futuristas, sí, pero también tiene que ver con otros tiempos, el pasado y el presente para Juan. El mismo texto lo dice. Y es una hoja de ruta, o sea, historicista, sí, pero no se detienen con el rapto. Siguen pasando el rapto hasta llegar a la eternidad. Y no se trata específicamente de solo la historia de la iglesia, sino del mundo entero. O sea, estos 4 puntos de vista, 2 quedan afuera y la realidad es una combinación de los otros 2. Si somos honestos, Apocalipsis no encaja perfectamente en ninguno de las 4 teorías. Se trata exactamente de lo que dice que trata. Las cosas que Juan había visto hasta el momento de recibir esa instrucción de Jesús, las cosas que Juan estaba experimentando en ese momento y otras cosas que iban a suceder después en el futuro para Juan, que incluye los tiempos finales. Eso es lo que hay en Apocalipsis. Y, o sea, el mismo libro no da su propia estructura. Estructura básica del libro de Apocalipsis, capítulo 1, las cosas que ha visto. Jesús llega, aparece a Juan y dice, etcétera, etcétera, candelabros y estrellas. Capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Y después capítulo 4, las que han de ser después de eso. Capítulo 4 al final del libro, o sea, 4 al 22. ¿Cómo sabemos que es solamente en capítulo 4 cuando comienza la parte profética referente al futuro? Regla número 4, el mismo libro nos dice claramente, Apocalipsis 4, versículo 1, dice, después de esto miré, y ahí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de eso. O sea, la última parte del libro comienza aquí mismo, capítulo 4, versículo 1. De ahí en adelante es futuro. Entonces, la estructura del libro está dada por el libro, solamente hay que poner atención. Por lo tanto, los capítulos 1, 2 y 3 no son referentes al futuro para Juan. Son referentes al pasado y presente para Juan. Y eso a veces causa mucha confusión, pero queda claro del mismo libro. Parte 2, las cosas que son, consiste de 7 cartas a 7 iglesias que están en Asia. Versículo 4 y versículo 11 dicen exactamente eso. Entonces ahí está Asia Menor. Juan se encuentra en la isla de Patmos, que está en la costa de Asia Menor. Ahí está la isla nuevamente. Las 7 iglesias están más o menos en un círculo ahí cerca de la isla de Patmos. Hoy en día todo eso se llama Turquía. Por lo tanto, la audiencia de Juan consiste de los miembros de estas 7 iglesias. Esa es la última cosa que necesitamos identificar. ¿Quién es la audiencia? 7 iglesias que están en Asia Menor en ese momento. Son iglesias que existieron en ese tiempo. Entonces, este libro fue circulado entre todas las 7 iglesias y en el libro hay una carta específica para cada iglesia con información referente solamente a esa iglesia, pero que sería leído por todas las iglesias. Y eso, algunos de los comentarios para algunos de la iglesia, si uno estaba en esa iglesia, no quiere que nadie más lea, porque son comentarios duros. En otras palabras, cada iglesia leyó su propia carta y también la carta de las otras iglesias y también las cosas que han de suceder después. Cada iglesia leyó exactamente el mismo libro que tenemos hoy. Juan escribió una sola vez este libro y la mandó a circular entre las iglesias. Cada iglesia probablemente sacó su propia copia. Pero ¿por qué 7 iglesias? Y no 5 o 9 o 38 o otro número. Bueno, en Apocalipsis muchas veces los números no son solamente literales, sino también simbólicas. Y eso es lo que sucede acá, según la simbología de los judíos del primer siglo. En este caso, los números son literal
y también simbólico. O sea, 7 iglesias literalmente, pero simbólicamente, ¿por qué 7? Para los judíos, 7 es el número de Dios, el número de la perfección, de completitud, de totalidad. Y aunque Jesús escribe literalmente 7 cartas a 7 iglesias físicamente literales que existían en ese momento, el significado más profundo de 7 es que todas las cartas y todas las palabras de Jesús son para todas las iglesias durante todos los siglos, no solamente ese 7, sino también para nosotros hoy. La palabra en esa carta sirve para entender las iglesias de todos los tiempos. Podemos aprender mucho sobre cómo debería ser una verdadera iglesia de Jesús hoy y cómo deberíamos ser nosotros como cristianos solamente por leer estas 7 cartas. Hay mucha información. Muchos expertos dicen que el propósito real del libro entero son las cartas. No son las bestias y 666 y el humo y langostas con cara de hombre. Eso es interesante, sí, pero el propósito real de este libro son las cartas. Son las instrucciones a las iglesias y a los creyentes de cómo vivir, qué están haciendo mal, qué estamos haciendo bien y qué hay que hacer para seguir adelante y llegar a la vida eterna. No es tanto la visión del futuro que viene después, eso no es el propósito, es entretenido, sí, pero no es un propósito real. La visión del futuro sirve para animar la iglesia. ¿Por qué? Porque saben, al final, el Señor va a ganar. Las iglesias no hay que tener la visión, estamos en tiempo de Domiciano, gobernador en periodo romano muy cruel, que está persiguiendo la iglesia, están sufriendo la gente en estas iglesias, y el Señor manda la visión diciendo, no importa, están sufriendo, sí, pero al final vamos a ganar. Es el propósito de la visión que viene después. Ahora, no vamos a leer todas las cartas hoy. Si quieres conocer todos los detalles de esas 7 cartas y en profundidad y también las iglesias, yo hace como 4 o 5 años atrás prediqué una serie de 10 sermones referente a estas 7 cartas que se llama Estrellas y Candelabros. Por razones obvias, la serie completa se encuentra en la página web de este estudio, o sea, ccc.cl/tiempos, pero lo voy a hacer mucho más fácil. Ahí está el código QR para llegar directamente a todos los 10 sermones que tienen que ver con las cartas. Te sugiero que tome el tiempo para ver esos sermones para entender de qué se trata realmente Apocalipsis. No lo vamos a ver en este estudio porque eran 10 sermones, pero sí es el punto central de Apocalipsis, las cartas. En el link están el PowerPoint y también mis notas de sermón de cada uno de los 10 sermones. Hay mucha información, creo que es útil. Ahí está el código QR. O si tienes el PowerPoint y están presentando el PowerPoint, aquí hay un link que puedes apretar para llegar directamente. No hubo grabación de video en ese momento. La iglesia no estaba grabando video, pero sí están los PowerPoint y los apuntes. Entonces, vamos a ver solo una de las cartas rápidamente como ejemplo. No todos, no vamos a entrar en detalle, lo vamos a leer nomás para entender cómo son estas cartas. Apocalipsis 3, 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, además colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo.
Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, eso sí es una carta duro. Estoy por vomitarte de mi boca porque no eres ni frío ni caliente. Toda la carta tiene la misma estructura como este. Empieza con la misma frase, escriba al ángel de la iglesia en bla, 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 y termina con la misma frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entre medio, Jesús dicta su análisis de la iglesia. En este caso, ustedes son terribles, no son ni frío ni caliente. Generalmente lo bueno que tiene, en este caso no hay nada bueno en esta iglesia. Hay otras iglesias que sí hay cosas buenas. Lo malo que tiene, en este caso todo es malo. En la mayoría de las 7 iglesias hay cosas malas. Creo que hay solamente 2 donde no hay cosas malas. Y finalmente algunos consejos sobre lo que la iglesia debería hacer. En este caso, arrepiente. Y nota algo más, aunque cada carta está escrita a una sola iglesia, termina con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dando a entender que en realidad las cartas son para todas las iglesias, incluyendo los de hoy. Está en el mismo texto, no estoy inventando que son para hoy también. Parte 2 del libro consiste de estas cartas, o sea, capítulo 2 y 3 que Juan escribe. En capítulo 4 ya vimos que comienza la última parte del libro, lo que ha de ser después, y eso continúa hasta capítulo 22. O sea, esa mayor parte del libro es del futuro para Juan, lo que sucederá después de su época y hasta el fin del mundo y el inicio de la eternidad. Y por lo tanto es profético. Este mismo libro dice que es profético y por lo que hay en el libro es profético. Ya sabemos que las profecías en la Biblia siempre se cumplen y por lo tanto todo lo que en este libro se va a cumplir. 100%, sin errores, tal como sucedió con todas las otras profecías de la Biblia, esto se va a cumplir. Y eso da susto, porque que viene en nuestros tiempos no son cosas bonitas. ¿Qué dice capítulo 4 entonces? Ahí damos inicio a lo que viene después. Vamos a leer capítulo 4 entero. Voy a ir agregando algunas imágenes que nos ayuden quizás a entender mejor el concepto y no olvide que esto es simbólico y literal a la vez. Aquí vamos, Apocalipsis 4. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. Y ahí me ganó poner fotos porque no tengo idea qué es un mar de vidrio como cristal transparente. Entiendo la simbología, pero no encontré ninguna foto que podría ilustrar eso. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. De día y de noche repetían sin cesar, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir.
Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo había mencionado esa parte en la sesión 60 de que es la Biblia, pero aquí imagínense, estos son hombres honrados en el cielo, están sentados alrededor del trono, tiene coronas en la cabeza, y lo único que se les ocurre es postrarse ante el Señor, decir, digno eres, Señor, aquí te doy mi corona, mi autoridad, todo lo que tengo te doy. Esa imagen que tenemos en capítulo 4, si pensamos que la visión de Juan es como una obra de teatro, podemos tomar ese punto de vista. Capítulo 4 es la escena que vemos cuando levanta el telón y la luz se prende. Esa es la escena que está pintando aquí capítulo 4. Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, está en su trono. En todo su esplendor, gloria, honor y poder, hay gran expectación, algo está por pasar. Es una imagen de la sala del trono de Dios en el cielo. De este punto en adelante, todo sucede desde la perspectiva de la sala del trono de Dios en el cielo. Juan está ahí, está mirando, está reportando. Es el propósito del capítulo 4. Capítulo 5 aparece otro actor en el escenario. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: Deja de llorar, ya que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes, del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: Amén, mientras los ancianos se postraron y adoraron. O sea, el personaje central de Apocalipsis es Jesús.
Es curioso que Dios está en el trono, pero en Apocalipsis Dios nunca habla. Jesús sí. Quizás hay un par de versículos en capítulo 22 donde Dios está hablando, pero en todo el resto del libro Dios no habla. Está en el trono. El que hace todo aquí es Jesús. Es muy interesante. Jesús es la única persona en todo el universo digno de abrir el rollo. O sea, no hay nadie como Jesús. Y eso es el tema central de Apocalipsis. Jesús, porque no hay nadie como Él. Jesús es el principio, es el fin, es el único camino que podemos tomar para llegar al cielo. No hay otra forma y es el único digno de desatar los tiempos finales que están en el rollo. No hay nadie como Jesús. Es el punto central de este libro. Las cartas sí son importantísimas porque están escritas por Jesús, dirigidas a las iglesias. Pero el personaje central aquí es Jesús. Ahora la cena completa ya está preparada y listo para que comience la obra de teatro más importante de toda la historia. Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, está en su trono, en toda su gloria. Jesús, el actor principal, también está en el escenario y Juan, el espectador, el reportero, está atento, lápiz en mano, y él está escribiendo todo para nosotros. Y se nota aquí algo muy importante está a punto de suceder, y eso sucede en capítulo 6. Continuará. La próxima semana, profetas, sellos y jinetes se llama el capítulo que vamos a ver. Son Apocalipsis 5 y 6. Vamos a repasar capítulo 5 para entender todo el simbolismo que hay, que vimos recién. Y también 6 para entender qué pasa cuando abre ese rollo con 7 sellos. Tenemos código QR nuevo, tenemos varias conexiones aquí, apunte, preguntas y WhatsApp. Si no está inscrito, también hay una hoja de inscripción importante para que podamos mantenerte informado de